Hola a todos, soy Mr. Yugu, un chino común y corriente viviendo en Shanghái, y en este canal vamos a conocer el mundo chino junto conmigo. Hoy vamos a hablar de una película que todavía no se había estrenado oficialmente en China, pero ya había provocado una enorme polémica: Her Heart Beats in Its Cage. Al principio parecía una película artística sobre sufrimiento femenino, maternidad, redención y una historia real. Además, la película había ganado el premio Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, lo que le daba una fuerte aura internacional: cine de autor, tema social, reconocimiento europeo y una historia humana muy potente. Pero muy pronto todo eso se convirtió en una tormenta pública en China. Algunos decían que la película daba visibilidad a mujeres atrapadas en situaciones familiares difíciles y a personas que intentan rehacer su vida tras salir de prisión. Otros, en cambio, la acusaban de embellecer un delito grave, manipular los hechos judiciales y usar la compasión del público como herramienta de marketing. Al final, la Oficina de Cine de Shanghái emitió un comunicado. Tras recibir denuncias ciudadanas, detectó irregularidades en el proceso de registro y revisión de la película, por lo que decidió suspender su estreno e iniciar una investigación conforme a la ley. Y esto no fue una simple retirada por ajustes técnicos. Aquí, la autoridad habló de irregularidades y de suspensión del estreno. El peso del mensaje era muy distinto. Entonces, ¿de qué trataba la película? Según su promoción, estaba basada en hechos reales. Contaba la historia de una mujer que, supuestamente tras sufrir violencia doméstica durante mucho tiempo, causó la muerte de su esposo en un conflicto familiar, fue a prisión, salió años después e intentó reconstruir su vida y su relación con su hijo. Sobre el papel era una historia muy potente: sufrimiento femenino, heridas familiares, cárcel, redención, maternidad y una segunda oportunidad. Pero el problema apareció cuando muchos internautas chinos empezaron a preguntar: ¿qué tan real era esa historia real? Y entonces fueron a revisar la sentencia penal. Ahí explotó la polémica. Según varios análisis publicados en medios chinos, la sentencia no confirmaba la versión promocional de años de violencia doméstica y reacción desesperada. En los documentos judiciales no se recogía esa narrativa como hecho probado. El caso se describía más bien como una disputa familiar surgida por asuntos cotidianos, y algunos testimonios señalaban que la relación matrimonial, aunque con discusiones, no correspondía necesariamente al relato usado después por la película. Más importante aún, el tribunal no la condenó por homicidio imprudente ni por una reacción accidental, sino por lesiones intencionales con resultado de muerte. Es decir, la justicia no aceptó la idea de una simple defensa desesperada o un accidente en medio del caos. Según los análisis del fallo, el tribunal consideró elementos como la ubicación de las lesiones y la profundidad de las heridas para concluir que existía intención de causar daño. Aquí hay que ser precisos. De acuerdo con la información pública, no fue condenada por asesinato, sino por lesiones intencionales con resultado de muerte. Pero aún así, la distancia entre la sentencia y la promoción de la película era enorme. Y ahí está el centro del problema. No se trata de decir que no se pueda hacer una película sobre una persona que cometió un delito. No se trata de negar que alguien pueda rehacer su vida después de cumplir una condena. Y tampoco se trata de decir que la violencia doméstica no merezca atención. El problema es otro. Si una película se promociona como basada en una historia real, entonces tiene una responsabilidad especial con los hechos, con la ley y con las víctimas. Porque basado en hechos reales no es una licencia para seleccionar solo lo que ayuda al protagonista, esconder lo incómodo y luego pedirle al público que llore en la sala de cine. Es como ir a un restaurante, pedir una sopa casera de gallina y descubrir que era caldo instantáneo. Puedes hacer ficción, puedes adaptar, puedes dramatizar, pero si vendes realidad, el público tiene derecho a comprobar qué parte de esa realidad estás mostrando. Y esta vez el público comprobó. Lo que más molestó a muchos internautas fue el contraste entre dos relatos. En la promoción se hablaba de una madre que habría reaccionado ante la violencia doméstica. En la sentencia aparecía un caso penal grave ya juzgado por la justicia. Una cosa era la madre que renace tras el dolor, otra, una persona condenada por causar la muerte de otra. La distancia entre ambos relatos era demasiado grande. Muchos sintieron que no se trataba de arte, sino de una reescritura emocional de la memoria pública. Y eso es peligroso, porque la persona fallecida ya no puede contar su versión. Si una película utiliza una narrativa más conmovedora, más fácil de premiar y más fácil de vender para cubrir los hechos judiciales, el público deja de ver una realidad compleja y empieza a consumir un producto emocional cuidadosamente empaquetado. Creo que la reacción de muchos chinos puede resumirse en 3 puntos. Primero, enojo ante una posible manipulación de los hechos judiciales. Mucha gente no está en contra del cine basado en casos reales,
Pero si la sentencia no confirma una narrativa de violencia doméstica prolongada, usar esa idea como eje promocional puede parecer un intento de lavar una conducta grave con un tema social sensible. La violencia doméstica debe ser discutida. Las dificultades de las mujeres deben ser visibilizadas, pero un caso real no puede ser editado hasta encajar cómodamente en una narrativa de moda. Segundo, compasión por la víctima y su familia. Muchos preguntaron, la película habla todo el tiempo de la madre, pero ¿qué pasa con la persona que murió? ¿Y con su familia? ¿Aceptaron esta versión? Cuando una persona condenada por un caso real se interpreta a sí misma en una película, el límite ético se vuelve muy delicado. El cine puede dar una segunda voz a quien salió de prisión, pero no debería convertir a la víctima en un fondo silencioso. Tercero, desconfianza hacia el marketing cinematográfico. Muchos sintieron que la película usó palabras como historia real, premios internacionales, tema femenino y redención materna para activar la emoción del público. Incluso el prestigio de haber ganado la Concha de Plata en San Sebastián, que normalmente debería ser un reconocimiento artístico, terminó entrando también en la discusión. ¿Un premio internacional puede sustituir la revisión ética dentro del país donde ocurrió el caso? Hoy el público chino ya no acepta tan fácilmente lo que dice la promoción. Busca sentencias, compara versiones, revisa documentos y cuestiona el relato. Antes, una película se promocionaba como un plato. Está rico, pruébalo. Ahora, si dices que es real, los internautas te piden pruebas. Esta polémica deja una advertencia clara para el cine chino. Los temas reales se pueden filmar. Las figuras polémicas se pueden filmar. Las personas que salen de prisión también pueden tener una nueva vida. Y los problemas de las mujeres deben discutirse. Pero cuanto más real sea el tema, más cuidado ético exige. Cuanto más sensible sea el caso, más respeto debe haber por los hechos judiciales. Y cuanto más se use la frase basado en hechos reales, menos se puede jugar con la memoria pública. En el fondo, esta polémica revela una tensión muy actual en China. ¿Cómo hablar de violencia doméstica? ¿Cómo permitir la reintegración social de quienes cumplieron una condena? ¿Cómo adaptar casos reales sin dañar a las víctimas? ¿Hasta dónde llega la libertad artística y dónde empieza la responsabilidad social? Son preguntas difíciles, pero la actitud de muchos chinos puede resumirse así. Estamos dispuestos a ver el sufrimiento, pero no a que nos vendan sufrimiento como marketing. Apoyamos las segundas oportunidades, pero no aceptamos el embellecimiento de un delito. Respetamos el arte, pero también exigimos respeto por los hechos y por la ley. Una película puede ser ficción, pero su promoción no debería engañar. Una película puede emocionar, pero no debería manipular. Una película puede hablar de redención, pero no debería olvidar los límites. La polémica de Her Heart Beats in Its Cage no demuestra que el público chino no quiera ver historias reales. Demuestra que el público chino está cada vez menos dispuesto a dejarse guiar por un relato único, bonito y emocionalmente conveniente. Bueno, por hoy lo dejamos aquí. Soy Mr. Hugu, un chino común y corriente viviendo en Shanghái. Si les ha gustado, no olviden darle like y seguirme. En este canal vamos a conocer el mundo chino junto conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.